Bienvenidos a esta tercera sesión del noveno simposio Jorge Isaacs, el escritor en todas sus facetas, que se realiza en Santiago de Cali del 23 al 27 de octubre del año 2017 en la conmemoración de los publicación de María. Este evento llega a ustedes gracias a la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, el Grupo de Investigación Narrativa Colombiana, el Programa Editorial de la Universidad del Valle y la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Estamos en esta ocasión reunidos para ver el acto central con el profesor y profesor de la Universidad Libre. Su ponencia, su conferencia está relacionada con la revolución en Antioquia, lecturas equivocadas. La revolución en Antioquia, uno de los textos que está a través de la Universidad del Valle y la Universidad Externado de Colombia. Con él se encuentra el director, gestor y organizador de este simposio, el profesor doctor Darío Henao Restrepo. Continuemos con esta conferencia, espero que la disfruten y que aprendan muchísimo sobre este libro de Isaacs, que en palabras de Ricardo Sánchez ha sido un libro de equivocadas lecturas. Bueno, Ricardo Sánchez, tengo que decirlo aquí en este programa del noveno simposio, en esta conferencia, es quizás uno de los isaacianos que hace muchos años se ha dedicado a la obra de Isaac. Y hoy vamos a hablar de una faceta desdeñada de Jorge Isaac, que es su faceta política, su faceta de hombre de guerra, que participó en varias guerras civiles, y en particular de este libro, que se lo debemos a María Teresa Cristina. Lo rescató completo y está aquí en una bella edición, es el volumen quinto de la obra completa que pueden los asistentes al evento y los televidentes descargar gratuitamente de la página del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle. De esta forma, Ricardo, creo que empezamos a hacer justicia poética, como tú siempre dices, con Jorge Isaacs. Y empezamos pidiéndote que caracterices un poco este libro y lo sitúes en el tiempo para comenzar a hablar pues, en detalle sobre él. Bueno, esta fortuna de tener la edición crítica, porque hay la de Incunables, que gracias a la iniciativa de Arturo Alape rescató esta obra del original, la de la profesora, de la maestra María Teresa Cristina, que es la que la Universidad del Valle y el Externado han editado. Pues es una edición crítica que da una ventaja comparativa enorme para la lectura contemporánea. Es un libro insólito en la literatura política del siglo XIX y uno puede decir que buena parte del siglo XX. Y es un libro insólito porque es un libro de memorias en el sentido más tradicional, burocrático, de dar cuenta de una gestión que se ha llevado a cabo como funcionario público y que en este caso es como militante político, pero también como jefe político militar y presidente de Antioquia. Es un libro que ha sido mal leído, a mi juicio. El prólogo de este libro fue elaborado por el profesor Luis Javier Ortiz, un colega a quien yo aprecio mucho, a quien le he aprendido bastante, persona de inmensas calidades intelectuales, personales, científicas, pero que me parece que es un prólogo desacertado y espero demostrarlo. Lo mismo que el de Donald Magribe. De hecho, lo que hace el colega Ortiz es seguir esa línea interpretativa de Magribe. Aquí en varios de los paneles veo que hay un gran culto al libro de Isaac, Jorge Isaac, de Donald Magribe. Voy a contrariar eso, voy
a estar contra la corriente de la interpretación de Ortiz y de Magritte. Isaacs escribió este libro en 3 meses, lo organizó en 3 meses y lo concibió como un libro de memorias y de batalla política. Y lo hizo al fragor mismo de los acontecimientos. Si la revolución se hizo en 1880, de enero 28 al 6 de marzo, el libro va a salir el mismo año. Más de 400 y tantas páginas tiene el libro, la obra. Es un trabajo tremendo que muestra que el autor tenía una conciencia de que su libro era para la batalla política. Estaba en cuestión su nombre, estaba en cuestión el significado de la gesta revolucionaria, estaba en cuestión los valores del radicalismo liberal, en fin, la verdad histórica. Y dice, no puede ser sino un libro con defectos, por supuesto, un libro en esas condiciones. Sobre eso, entonces, Ortiz Magritte cabalgan para decir, es un libro que tiene problemas de composición. El propio Isaac lo ha dicho, es inocuo decirlo. Ellos desconocen ese carácter de libro de batalla, que es lo que me parece que hay que rescatar en este documento. Y lo remiten a solo ser un documento histórico, si acaso. El libro combina distintos estilos, géneros. Esa es una de las riquezas de la obra. Está una parte de documentos de antiguos editoriales que escribió en la nueva era Isaacs, de réplicas de sus contendientes políticos, de decretos, de resoluciones, de cartas, que es muy numeroso en la obra, que le dan el sentido de poderla caracterizar y se debe caracterizar como memoria, pero igualmente tiene una creatividad literaria enorme. Cuando los lectores críticos y detractores de la obra dicen, aquí estamos frente a un conjunto de afirmaciones exageradas, de calumnias, de inventivas por parte de Jorge Isaacs, no caracterizan que eso se llama panfleto, un género literario decimonónico muy cultivado en la época y maravillosamente manejado por los radicales liberales. E Isaac lo dice, soy un escritor público que estoy haciendo uso de unas licencias en el punto. El panfleto es un instrumento de combate político y coloca como su paradigma a Juan Montalvo, el ecuatoriano, el gran escritor ecuatoriano, donde él habría aprendido muchísimo para el manejo del asunto. Hay el uso de la sátira, la construcción de escenas que tienen un tinte teatral. Hay una que no puedo dejar de leer porque es realmente un guión cinematográfico, un cuento moderno, si ustedes quieren, que es el fusilamiento que se hace en este conflicto de Evans. De Guillermo McQueen. La obra tiene, a mi juicio, una dimensión de petit histoire que es, digamos, un género que se subsume en la crónica, muy desacreditado y ya no se habla de eso porque ya existe la crónica. Tiene mucho prestigio hablar de crónica. Miren esta
descripción que hace Isaacs de un drama humano enorme que se da en el conflicto se detiene en un drama individual, pero que sintetiza este asunto. Era un hombre de 32 a 35 años, de alta y airosa estatura y maneras cortesanas, espaciosa y erguida la frente, que no inclinó al dirigirse al patíbulo, cabellos castaños y crespos, hermosos bigotes y mirada serena y poderosa. Su talante y facciones impresionaban a la multitud. Es un adversario de Jorge Isaacs. Mire cómo lo describen. Un respeto, con una estética, con una dignidad extraordinaria. Antes de llegar a la plaza, díjole en tono mesurado al señor Belisario Gutiérrez: Guillermo McEwen está diciéndole esto a Gutiérrez: permítame usted decirle algunas palabras al general Rengifo y me justificará. Siga usted, no es orden mía, le contestó Gutiérrez con acento imperioso y áspero. Estaban al fin a 30 o 40 pasos del patíbulo, preparado al pie del eucaliptus que hace poco se veía en el centro de la plaza. Volviéndose de nuevo McEwen al señor Belisario Gutiérrez con la digna mansedumbre de la voz pasada, le habló así: de la vez pasada, hermano, no me fusile, deme siquiera 2 días de término para justificarme. Tengo la seguridad de que si me oye el general Rengifo no me sacrificará. No hay término, fusílenlo, se le contestó. La escolta y la víctima llegaron al pie del eucaliptus y allí dijo aún estas palabras McEwen, al preparar sus rifles la escolta, después de haber insinuado el que era inútil atarle y vendarle, humillación que así se evitó. Pues bien he tomado en la revolución la parte que mis convicciones y deberes me obligaron a tomar. Mátenme a mí, pero no a mi hermano José, que está inocente. La escolta le apuntaba y notándolo, McEwen se sentó en la silla preparada al efecto, cruzó una pierna sobre la otra y haciéndose sombras sobre los ojos con la mano extendida, miraba a los soldados de la escolta y esperó. A ese tiempo corría hacia la plaza del coronel Acevedo y gritaba: que no lo maten, de orden del general Rengifo, que no lo maten. Testigos oculares dicen que el señor Belisario Gutiérrez oyó tal orden. La descarga sonó y el coronel Acevedo, al oírlo, quedóse en estupefacta mudez. McEwen había caído de espaldas, horror, y como advirtiendo que en la agonía la agitación de sus miembros no era decorosa, cruzó los brazos sobre el pecho y expiró. Esta es la naturaleza de la altísima calidad, no de ficción, de recreación de un drama histórico a partir de el fusilamiento arbitrario, una felonía que se comete contra un adversario político por parte de los radicales. Esto enriquece la obra. He escogido este fragmento, hay más, el del aspecto cómico de los adversarios, la definición de la vida social, de momentos de ciudad, es muy, muy rico. Medellín, el Hotel Cosmos, que era el centro donde se ejercía la conspiración contra el Partido Radical. Isaacs escribe este desaguisado, es un desaguisado, frente a esta ciudad cuando afirma: aquella ciudad es una madriguera de mentirosos. Pero ese desaguisado lo contrasta con este elogio. El pueblo de Medellín es valeroso. Y se corrige, o mejor se arregla su enfoque peyorativo de Antioquia diciendo: Amalfi, aquella ciudad tan digna hoy como entonces de nuestro amor y gratitud. Sobre Río Negro, es bellísimo.
la admiración sobre Río Negro como tumba gigante de Córdoba. Sobre Bogotá es deliciosamente implacable, sádica. Si se toman las pulsaciones anémicas de la sibarita y libidinosa Bogotá por las pulsaciones del Partido Radical de la República. Entonces es una obra que combina distintos géneros y estilos y la saca de esta caracterización tan precaria de Ortiz y de Magrady. Miren el concepto de Magrady, que comparte Ortiz y comparten tanto sobre Isaacs y la revolución en Antioquia, que está en el libro Jorge Isaacs. Isaacs estaba acostumbrado a defender sus acciones y a castigar a sus numerosos enemigos por medio de la pluma. Castigar. Compuso entonces un volumen titulado La Revolución Radical en Antioquia, Bogotá, 1880, en el que vilipendiaba a quienes se habían opuesto a su golpe de Medellín y se describía como un patriota clarividente cuyos méritos no eran apreciados por sus compatriotas. La mala intención, la falta de veracidad, mala intención, falta de veracidad y el lenguaje virulento de su libro lo hacen indigno del autor de María, satanizado. Este es el autor canónico con que hoy se estudia y se... Mire el lenguaje que utiliza contra el gran escritor. Continúa, sus más de 400 páginas se vuelven tediosas por la transcripción de toda clase de documentos. Como no tiene una concepción de qué es el libro como libro de memorias, entonces dice que hacen esos documentos ahí, que es esa cosa tediosa, ¿no? Como no tiene una concepción del libro de combate político, entonces va a decir lo que dice. Solo valen la pena algunos párrafos ocasionales, solo valen la pena algunos párrafos de 400, pues, de más. Los mejores son aquellos que describen en un estilo cómico, muy raro en Isaacs, la huida del presidente Restrepo de sus enemigos. El libro solo tiene valor como documento histórico y como fuente de información acerca del carácter íntimo de Isaacs, no de la época. No es un documento histórico ni del carácter de la época, sino solo sobre Isaacs. ¿Cuál Isaacs? El que él acaba de describir, lo peor de lo peor. Sus numerosos libelos fueron desmentidos en varios títulos que aparecieron en un periódico en Medellín, La Tribuna, durante los meses de septiembre y octubre de 1880 y panfletos publicados en Bogotá. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no hace una caracterización y hace una documentación de esa supuesta refutación de la revolución en Antioquia? Si yo les hubiese leído este párrafo sin decir que era del profesor Magrady, ustedes dirían, se trata de un panfleto. Es un panfleto, tan solo que de una inmensa pobreza literaria que no hace honor. Magrady no hace honor a su excelente estudio sobre la poesía y la María. Atención, no confundir lo uno con lo otro. Los capítulos sobre la poesía y la María que están en el mismo libro son excelentes. Deben estudiarse, deben leerse, no seguirse ciegamente. El libro de Magrady fue escrito, la investigación se hizo en el Instituto Caro y Cuervo en la época de la dictadura de Rivas Zacconi, sobre el instituto, dictadura de carácter ideológico, conservadora, y tuvo una influencia muy fuerte sobre este investigador norteamericano en materia política, y fue el que lo guió en materia política. Ese es el primer comentario que quiero hacer, porque hay que ubicar el carácter del libro, el significado y los alcances de la obra. Sí, me parece muy bien, inclusive esa descripción del fusilamiento, volviéndolo a leer por Ricardo en su ponencia, en su conferencia, nos recuerda lo que 100 años después va a ser García Márquez. Es decir, la maestría en descubrir, en
describir esos fusilamientos, el drama humano, ya estaba en Isaac. Podríamos pensar que García Márquez, que admiraba mucho a Isaac, hubiese leído estas descripciones tan extraordinarias que fueron muy comunes en las guerras civiles que se dieron en el siglo XIX y que tú caracterizas también para situar a Jorge Isaacs. Hay una pregunta de carácter político profundo después de este excelente perfil de lo que es el libro, y es una tesis que tú desarrollas y que ya en el simposio de hace 12 años ya no está con nosotros, nos ayudó muchísimo, gran amigo nuestro, Otto Morales Benítez, que abrió el primer simposio precisamente sobre Isaac, ese político desconocido. Y mi pregunta va a que tú en el libro en tu escrito caracterizas muy bien las razones profundas por las cuales Isaac dirigió la revolución en Antioquia, lo que él ya preveía, pese a que lo derrotaron. Hoy podemos decir que todos los temores y todas las cosas que movieron a Isaac a participar en esa revolución eran justos, tenía razón, era un romántico, no estaba tan loco, tenía una gran visión. Y quiero un poco que nos hables de esa parte política de Isaac en esta revolución en Antioquia. Bueno, pienso que es bueno dar unas claves de interpretación de Jorge Isaacs. Él era conservador católico, pero siendo conservador católico, María Teresa Cristina me hacía caer en cuenta, me decía, tengo el documento, en que ya era masón junto con otras personalidades de la época. Es decir, la primera incursión que hace a la herejía va a ser a partir de la masonería. Él era judío, ya una anomalía por parte de los cánones raciales y los dispositivos culturales en la sociedad colombiana, que era fuertemente antisemita, duramente racista, no solo contra el negro y el indio, sino también contra el extranjero y particularmente contra el judío. Otro pecado mortal enorme, masón, judío y converso, porque abandona el Partido Conservador y se declara liberal y radical. Quedó inserto en una conflagración de tipo político y simbólico enorme. Esquematizando, hay que decir que él está en el centro mismo de la gran polarización de la época, que en sus estereotipos más sencillos, pero que ayudan a comprender, son el del jesuita y el del jacobino. El del jacobino, que vendría a ser del de la sociedad democrática y del radicalismo liberal, y el jesuita, que viene a ser, por supuesto, el de la compañía, el de la iglesia y el del conservatismo, los valores del pontífice romano. Y esas son enfrentamientos culturales y concepciones que se vuelven muy antagónicas, a tal punto que la casi totalidad de las guerras están mediadas tienen la mediación religiosa, y el manejo de la sociedad está mediada por ese antagonismo. El jacobinismo del radicalismo liberal tiene un programa que es el del Estado laico, los otros un Estado teocrático. Educación laica, relaciones civiles laicas. Que entre el diablo y escoja. Bien, yo escojo. Por supuesto que lo avanzado y lo progresista y lo democrático era lo radical, liberal. Lo otro era lo anacrónico, lo retardatario. La mayoría de la historiografía universitaria de muchos de mis colegas, que está
fuertemente, me parece a mí, presente en el prólogo y en el libro del profesor norteamericano, es una subestimación, subvaloración del mundo de la tradición del Olimpo radical y de estas luchas y gestas de las sociedades democráticas. Isaacs no acertó en la comprensión de todas las guerras civiles. De hecho, su primera guerra, él estuvo en el bando reaccionario, digámoslo así, en el primer frente nacional de la época que se hace contra la revolución de las sociedades democráticas en alianza con los militares del general José María Melo, que es una gesta, una justa, democrática, plebeya, de alcances extraordinarios en la vida política. Es una revolución ya no mediada por lo ideológico tanto, sino por la cuestión social. No tengo tiempo de detenerme en este asunto, sino señalar que ahí ya hay un punto. Ese es el bautizo militar de Isaacs en el lado contrario. El otro aspecto en la formación de Isaacs que me parece es muy importante está en las lecturas que realizó de los románticos europeos, de los clásicos españoles, de los positivistas latinoamericanos como los argentinos. Era un hombre informado y formado, pero también el haber estudiado en el Colegio Espíritu Santo dirigido por Lorenzo María Lleras en Bogotá, y sobre todo el tener una formación sentimental intensa de otro tipo en una sociedad que vivía revuelta en un mundo al revés, que es la Cali de la mitad del siglo XIX, que es una Cali de paisaje negro, africano, de libertos con trasfondo de palenqueros y cimarronismo, de liberación sexual desde abajo, de cultura popular de origen africano envolviendo el conjunto de lo cotidiano y en la cúspide una oligarquía simuladora de prestigios, de nobleza y de señorío. Eso está magníficamente narrado en la novela precisamente de Edgar Collazos, Extraño en el Paraíso, que ha empezado a circular y que recomiendo vivamente, porque ahí está una clave profunda de la evolución de Isaacs. Isaacs se va a voltear, va a romper, va a encontrar la luz para recordar su bella expresión en un debate parlamentario donde se lo acusa de ser traidor a la causa conservadora y lo llenan de oprobios los godos. Él va a responder sencillamente con su figura y su porte y su elegancia y su oratoria, es que ha empezado a ver la luz. Con eso demolió completamente, pero empieza a ver la luz porque descubre entonces que el pecado es maravilloso, y eso es lo que hace la sociedad negra en la formación sentimental de Isaacs. Eso está muy bien planteado en la novela de Edgar, que coge la misma metáfora pues, en Extraño en el Paraíso de Isaacs, en Tierra Extraña. Entonces sí hay una escisión muy grande, todo está envuelto en la metáfora del jacobino y del jesuita. Y los radicales triunfaron a mitad del siglo e impusieron un programa económico de libre comercio, de abolición de la esclavitud, algo extraordinariamente progresivo, aunque la institución estuviera en decadencia, se mantenía
tenía una fuerza extraordinaria. Ayer se dieron cifras y en otros días se han dado cifras sobre la esclavitud y no se ha completado lo que dice Hermes Tobar, que por cada esclavo registrado entraban 3 de contrabando. Es el cálculo que hace Hermes sobre el tráfico, el comercio del negro africano. Es una cifra que se triplica, que muestra que con facilidad uno pueda decir Cartagena era una ciudad negra, Cali era una ciudad negra. Bueno, lo es ahora, en la época probablemente era más fuerte visualmente y socialmente la impronta. Entonces había un programa que defender, había unos valores por los cuales avanzar. La independencia de la soberanía nacional del Estado, del Vaticano, del Papado. Estos son duramente críticos. Isaacs, César Conto, Robles, la élite radical de la época, duramente adversarios de la influencia a través del Estado colombiano del papado, de ceder soberanía. Esa es la parte de la gran batalla histórica del siglo XIX, que la terminamos perdiendo con la Constitución del 86 y el Concordato del 87. Esta frivolización a la manera de decir esas guerras civiles no eran nada, se armaban guerras con 2 o 3 personas, es una simplificación que desnaturaliza los contenidos sociopolíticos distorsionados. La guerra lo distorsiona todo. Es por su esencia, uno de sus manifestaciones, lo distorsiona todo. Pero esas guerras tienen sentidos, no son unas guerras. También los marxistas pensaron mal esas guerras. Lo pensó mal las latinoamericanas, lo pensó mal Marx y León Trotsky, que solía leer muy bien los fenómenos históricos, también se equivoca porque descalifica la naturaleza de estas luchas. Son lecturas equivocadas. Ya se tendría en cuenta que defender la esclavitud, defender la jerarquía católica, defender el Estado teocrático, defender el dogmatismo, capturar la educación, negar la educación, porque no solo se capturaba la educación para las formaciones retardatarias, sino que es que se impedía la educación para las mujeres, para los indígenas y también para las gentes pobres, ¿no? Era una educación profundamente de casta, clasista. Isaacs y Conto y Felipe Zapata inventaron una reforma educativa que es profundamente democrática, extraordinario, es un legado. Camilo Domínguez me decía esta mañana, lo más importante en el siglo XIX que necesitábamos era la educación. Porque es que no había educación, la educación estaba negada y mucho menos había una educación universal. Los radicales cometieron otro error, debe ser criticado, que en la reforma de medio siglo abolieron las exigencias en materia educativa y abolieron las profesiones formalizadas universitariamente, los títulos universitarios, lo que llevó a la desaparición de la universidad. Era una situación convulsa. No estoy llamando a esquematizar el mundo imaginario contemporáneo de la historia entre los buenos liberales radicales y los malos godos conservadores. No, pero sí, porque lo que estoy diciendo es aquí hay una dialéctica de contrarios, pero una dialéctica de contrarios en la cual los pecados mortales de los liberales son este que acabo de señalar
Y el más grande de todo es que el liberalismo representaba una articulación con una burguesía comercial y unos intereses del mercado mundial. Era la forma como se respondía a las exigencias del capitalismo mundo. Y eso explica, le da sentido dónde están ubicadas estas guerras. Yo tengo un capítulo especial que quiero hablar sobre ese asunto, ¿no? Sí. Más adelante. Para ilustrar a nuestros televidentes y al público aquí asistente, hemos preparado una nota un poco sobre esta temática y continuar nuestra conversación con Ricardo Sánchez Ángel. El gobierno del general Santander de 1830 funda la República. ¿Qué república funda? Una república oligárquica, por supuesto. Hay una aristocracia encomendera, sobre todo en el Cauca, Cundinamarca y algo de la costa atlántica, que se creen herederos de la corona, pero de todas maneras son partidarios no de una monarquía, porque esa primera idea o ese primer partido de una monarquía fue derrotado. Por lo mismo, podemos decir de que el Estado colombiano se comienza a reconstruir a partir de ese gobierno. Pero desde el comienzo comienzan los problemas de distintos puntos de vista políticos, de distintas plataformas, distintos proyectos políticos y económicos, por supuesto. Cuando termina la independencia, aquí no había instituciones fiscales, instituciones administrativas claras, instituciones jurisdiccionales claras, instituciones de controles de obras públicas de manera precisa, y entonces había que organizar eso. Habían dos concepciones básicas en la segunda mitad del siglo XIX. Aquellos, digámoslo así, sectores, digámoslo así, ideológicos que luchaban porque el país se construyera a partir de las regiones, o aquella concepción que planteaba que el país había que construirlo del centro hacia la periferia. Esas discrepancias que van a lo largo y ancho de la geografía nacional, sobre todo el papel de la provincia, llevan a guerras civiles, llevan a desconocimientos de gobiernos, llevan a desconocimiento no solamente de gobiernos centrales, sino de gobiernos regionales. Y Saad hace parte de eso. Y Saad sale a la vida política como un conservador rápidamente, porque es un hombre inteligente y con sensibilidad, se da cuenta que por ahí no es la cuestión, y abraza la causa del liberalismo radical, que también hay que hacerle críticas al liberalismo radical en su momento, porque cometió muchos errores, pero que en ese instante representaba las fuerzas del progreso. Don Jorge Isaac luchó por un país laico, por un país demócrata, por un país moderno, y fracasó en el intento. Por esa razón yo lo digo de una u otra manera, don Jorge Isaac fue una víctima de la Constitución centralista, católica y apostólica y romana de 1886. Bueno, Ricardo, después de esta nota vamos a entrar en algo que tú caracterizas como el ejercicio de la venganza. O sea, por razones políticas y por lo que hemos venido explicando a partir de la Revolución Radical en Antioquia, Isaac tuvo todas las fuerzas en su contra. O sea, le tocó en la última parte, después del 80, que le quitan sus derechos políticos en la Cámara de manera arbitraria, entra prácticamente en el ostracismo político. Es cuando acepta participar en la comisión coreográfica, es un empleo que le da Núñez, pero ya en una situación muy adversa en términos políticos y económicos. Yo lo que quiero preguntarte, que lo tratas ahí, es cómo
Isaac tuvo en figuras concretas de la vida política colombiana adversarios muy poderosos. Uno de ellos es Miguel Antonio Caro, que nos hables un poco de la relación de Isaac con Caro, porque finalmente lo que está en esa contradicción es que quienes querían construir un Estado diferente, democrático, laico, perdieron con los que querían un Estado conservador, teocrático, como el que termina venciendo con la Constitución del 86, después de que los conservadores ganan la guerra del 85. Y el papel que juega Núñez, que de todas maneras Isaac en la Revolución Radical en Antioquia quería de alguna forma atravesarse a eso que él ya venía venir, y eso Otto Morales dice muy bien que Isaac en eso fue un hombre clarividente, de que tenía sensibilidad por lo menos para leer el momento político. Entonces quiero que nos hables, porque tú en tu presentación tienes varios puntos claves sobre esto. Es bueno recordar, porque se suele soslayar, cuál era la naturaleza, pinceladas generales de la sociedad colombiana. Era atrasada, había salido de las guerras de independencia bastante maltrecha en lo económico y en lo social. El semicolonialismo campeaba ya a propósito del medio siglo, especialmente las relaciones con Inglaterra y otras potencias europeas. La fragmentación territorial del país era un hecho determinado por una geografía diversa y difícil. No lo voy a evidenciar aquí porque ustedes lo saben. El telón de fondo profundo. Yo oí ayer que aquí no había pobreza. El telón de fondo profundo era lo que Rafael Núñez denominó en una de sus posesiones presidenciales en abril 16 de 1880, la formidable calamidad de la miseria pública. Era un país no solo pobre, sino un país miserable en lo social, profundamente pobretón también en las capas medias y altas de la sociedad, salvo pues las excepciones. Sobre este tipo de sociedades que cabalgan esas guerras civiles. Y esas guerras civiles tienen otra característica, que son políticas, son profundamente políticas. Y en ellas hay que destacar el carácter de los dos partidos. Era un carácter de tribus, que tenía un aspecto tribal. Eso está muy bien narrado por Alberto Lleras en sus memorias. Los dos partidos siempre dispuestos como tribus al asalto por el poder. ¿Qué es el asalto por el poder? Pues lo responde mejor que nadie César Conto, con su ironía deliciosa en el telegrama que le envió al presidente Aquileo Parra. Ojo de Argos, Aquileo, la cuestión es de bucólica. Se nos viene la católica por el presupuesto ateo. Aquí en este epigrama satírico de César Conto, el jefe político de Jorge Isaacs, está resumido un clima de época y de lo que son esas guerras. Pero de todos modos esas guerras son la manera como se forjó la unidad nacional. Se constituyó en ese mundo de contradicciones un esquivo progreso, y es el trasfondo de la civilización. Es una civilización sumida en la barbarie, en el atraso, en las guerras. Las guerras son expresión de barbarie. Y esto lo subrayo porque la revolución en Antioquia hay que ubicarla en este contexto de las guerras civiles decimonónicas y desde antes de las guerras de conquista y de independencia. Y las numerosas guerras que azotan el continente,
El fenómeno de las guerras civiles no solo es colombiano, sino en distintas partes. Lo que pasa es que en países como Venezuela ganaron los federalistas y el Estado laico, o en Argentina, en cambio en Colombia la perdimos. Una de las raíces históricas de la violencia colombiana está sin duda en eso, en que nos derrotaron con el Estado laico y con el Estado federal para organizar territorialmente el país. Se impuso el dogmatismo, el centralismo, una sola raza, un solo credo, una sola religión, y fracasamos, porque el centralismo igualmente fracasó, porque fue un centralismo burocrático, no fue un centralismo que unificara Colombia. Lo probó dos hechos gravísimos. La guerra de los 1000 días, la guerra larga, que perdieron los radicales de nuevo, los liberales, 3 años, una mortandad espantosa, la destrucción de las energías morales y humanas del país, 100.000 muertos, algo así, todo esto. Y esa guerra es el prólogo a la tragedia de la pérdida de Panamá. Y hay todavía quienes defienden la regeneración y a Núñez y dicen que se forjó un Estado nacional, cuando lo que se hizo fue una destrucción interna del progreso que se había alcanzado, y lo que se hace es ceder nada menos que la joya de la corona en la geopolítica, no solo de las Antillas, sino del mundo en ese momento, que está ligado al Canal de Panamá como elemento fundamental del desarrollo económico. Y esto está pues defendido, esto es defendido por colegas universitarios, que ese es un periodo de avance, y marxistas, por supuesto, porque hay una alianza conservadora marxista en muchos colegas que se inspiran en esas corrientes de que ese centralismo era la salida al país, a la crisis del país. No, yo creo, como lo digo en mi ponencia, que la salida al país era transformar la constitución anarco-sindicalista de Río Negro, anarco-liberal de Río Negro, que era anarco-liberal, con sus excesos individualistas, libertad de insurrección de los estados soberanos, por ende una federalización extrema, ultra, una libertad de comercio fuerte, una falta de un sistema tributario que le diera el desarrollo al Estado, las posibilidades de intervención, por lo tanto, una banca central, una moneda centralizada. Habían aspectos que reformarle, pero no el sustituto que se dio, que fue un golpe implacable contra toda la conquista democrática y educativa, y mantener, por supuesto, la educación laica y la reforma político-moral en curso, el cambio de mentalidades que se estaba viviendo en Colombia. Para hablar de la venganza contra Isaacs, nosotros debemos hablar de qué pasó por qué se dio la revolución en Antioquia. Isaacs fue expulsado en el Congreso de 1879, se adelantaba un debate parlamentario muy agudo. Él era un formidable orador, un parlamentario muy combativo. Habría que ver si se pueden rescatar los debates parlamentarios o ya han sido rescatados. Hay algunas piezas que están, hay una en la revolución en Antioquia muy importante, y en Bogotá de súbito aparece una turbamulta que se dirige al Capitolio ferozmente. Se abren las cárceles. La novedad de abrir las cárceles para conformar turbamultas artificiales para producir efectos de trastorno social no se inauguró el 9 de abril, probablemente se inaugura en esta cierre del Congreso de Colombia. Hay una pedreas y palos en el seno mismo del recinto parlamentario, muere un artesano, Isaac se retira. Hay algunas versiones, dice que el propio Aquileo Parra, que el propio Manuel Murillo Toro, corrijo,
la gran figura estelar, el padre putativo del Partido Liberal Radical, es apedreado. Uribe, Isaacs tiene que irse hacia su casa. Hay unas versiones que dicen que sacó su revólver, otras que no lo dice, y sufre el acoso y el atentado. El propio testimonio de Isaacs va a decir eso. ¿Cuál es la solución del presidente de la República, Julián Trujillo, que ya estaba como independiente dentro del Partido Liberal, porque el liberalismo se divide entre independientes y radicales? Los independientes buscaban una línea de moderación para ver cómo hacían una llegada al gobierno, muy estimulados por un político muy hábil, con un estadista muy importante, sin duda con muchos méritos en el conocimiento de la cuestión económica internacional, que había sido uno de los autores de las reformas liberales del medio siglo y de la desamortización de bienes de manos muertas, y inspirador de muchas de las reformas de progreso, que es Rafael Núñez. Rafael Núñez empieza a hacer una evolución hacia el centro y hacia la derecha, como lo sabemos. Entonces, la circunstancia de esos desencuentros de los colombianos en las guerras civiles y en lo que significa el papel del radicalismo liberal y de su dinámica y su división, lleva a este personaje, Isaacs, a decir, bueno, Congreso clausurado, todo esto, me voy a Antioquia. Y coge rápido y se va a Antioquia a defender la causa de los radicales que habían llegado al poder con el general Rengifo del Cauca, que había ganado la batalla y se había instalado como presidente de la República a partir de la legitimidad de una convención nacional, vale decir una asamblea constituyente, y este general requiere de los servicios, pues, de un intelectual tan vigoroso como periodista, que era también Jorge Isaacs. Y en la nueva Era, que es el periódico que se edita en Medellín, Isaacs pasa a dirigirlo, a escribirlo y a dar ese combate. Para mí, Isaacs queda formado, aprende las enseñanzas del golpe de Estado contra el Congreso, que es su primer golpe de Estado. Acude a Medellín a defender una revolución. El presidente deserta, se va hacia Cali, la hacienda Salento, cerca de Cali. Isaacs entiende eso como una capitulación, acude por todos los medios a alguna interpretación constitucional y legítima que impida que el otro vicepresidente, un juego constitucional muy complicado para referirlo ahora, no llegue al poder, porque significa la traición completa del programa liberal. Y entonces decide acudir a un levantamiento político-militar el 28 de enero de 1880. Y ese dura hasta el 6 de marzo, acompañado de Gaetano Beso, de Arana y de otro élite, especialmente del Gran Cauca y de Santander y del Tolima y de distintas partes, en Antioquia. Y hace una gestión de gobierno, pero obviamente produce la reacción del gobierno central federal de Julián Trujillo, que va a mandar una fuerza expedicionaria de recuperación, pero violando la Constitución, porque la Constitución confederada le daba el derecho a los estados a resolver sus propios conflictos de una manera autónoma. Y esto, pues, es lo que sucede. Isaacs, terminada esa revolución, en un pacto político que es muy interesante, profundo, que es un antecedente del derecho internacional a la paz y de los pactos de paz contemporáneos, va al Congreso de la República, porque él era parlamentario,
con Arana, que estaba en la misma fórmula electoral, a defender la revolución, a explicar por qué la defienden. En el Congreso de los blandos y de los duros, conservadores y liberales, no le permiten hacer uso de la palabra y lo expulsan. Los expulsan, violando todo sentido del papel del Parlamento. Imaginen, ¿no? Carlos Martínez Silva, un jurista conservador muy eminente y publicista, hace un concepto, yo lo transcribo, se encuentra fácilmente desde su periódico, en que argumenta jurídicamente pues, la violación del derecho público. Una corporación pública que empiece expulsando un miembro, no hay manera de controlar que cada que le dé la gana va a expulsar al disidente. Justamente la corporación pública solo puede funcionar sobre la base de un principio sagrado que es la no expulsión de ninguna minoría, rodear de fueros a las minorías de una manera muy sólida para que no puedan ser precisamente depurados de la representación parlamentaria. Entonces, zigzags, yo lo denomino en un apartado, es una pues, ejercicio de la venganza, que forma parte de la conspiración de la venganza contra él, y es un parlamento cerrado y un parlamento del cual es expulsado. Esto no hacía sino ratificar que el método político en la época era muy escaso, que el Parlamento no dejaban utilizarlo como una arma de transformación democrática, que solo se permitía que existiera si era una caja de resonancia de los factores reales de poder económico y social en una república señorial. Si hay algo que Isaacs caracteriza muy bien es la realidad económica y social. Él toma dos categorías al uso que vienen desde el siglo XIX, desde la primera mitad del siglo XIX y especialmente de la coyuntura del medio siglo, es que aquí hay una aristocracia de la sangre y una aristocracia del dinero. ¿Qué es lo que configura la estructura del poder de una república señorial? Aquí la categoría de república señorial que luego va a perfeccionar Antonio García es, a mi juicio, la matriz fundamental que permite interpretar todo este asunto de la tradición de la hacienda y de la repercusión en las proyecciones de las mentalidades. Ese es el punto central. Eso lo tiene muy claramente caracterizado Isaacs, y lo tiene caracterizado también con concepciones muy plebeyas de la democracia, cuando dice en la revolución en Antioquia, nosotros necesitamos que vengan aquí a la convención que se va a realizar, pero los artesanos, que venga al pueblo, no los doctores, se está refiriendo al notablato dominante, que son los que nos van a abortar los cambios que requerimos, ¿no? Segundo, el lenguaje contra la burguesía mercantil, porque en el Partido Liberal estaba conformado también por una burguesía mercantil que era timorata, salvo para la realización de sus movidas y negocios en materia de enriquecimiento y de acumulación. Los patrones de acumulación para eso sí era audaz, sí era sumamente radical. Y ubica muy bien cuál es el sector social que ese y lo que él llama los curas que tienen enfeudados los pueblos de Antioquia, literalmente, pueblos enfeudados por los curas. Es decir, hay que liberar, llevar la reforma de las mentalidades, la reforma democrática, la reforma moderna, lo diríamos en el proyecto del siglo XX de Antonio Gramsci, está liberando a esos pueblos del enfeudamiento. Ricardo, bueno, pues con Ricardo sobre este tema hemos hablado tanto y podríamos seguir conversando, pero estamos ya con el tiempo. Te agradezco muchísimo, Ricardo, esta Si es posible, yo quisiera concluir. Lo que pasa es que salimos del aire, entonces. Salimos del aire. Bueno, para el auditorio. Bueno, ¿Puedo? ahorita. Sí. Entonces, Ricardo, te agradecemos muchísimo esta extraordinaria presentación y Eitan. Bueno,
Agradecemos también a toda la teleaudiencia y a todos aquellos que son asistentes al Teatro Estudio de Telepacífico a disfrutar de la tercera jornada del 9º Simposio Isaacs, que en este año quiere conmemorar los 150 años de publicación de la obra María. Continúen ustedes en sus casas disfrutando de este día, y los que estén interesados en el tema de María pueden continuar viendo nuestras transmisiones a través de streaming. Feliz mañana.